¿Recuerdas aquello por lo que empezaste a luchar? ¿No recuerdas lo que te llevó hasta aquí? Hola, buenas tardes, noches o días, dependiendo de cuándo vayáis a ver esto, porque ya estamos grabando. Gracias a todos, veo a 28 personas conectadas. Ahora, a lo largo de la conversación, seguro que os unís más. Me falta Caret, lo único, Caret, para que puedas atender al chat. Ahora, cuando tú puedas, me lo dices, te uno la llamada, entras muteado y así no hay ningún problema con los sonidos. Ya tengo en línea, ellas me oyen a mí, aunque nosotros todavía no las oímos a ellas. Lo primero, dar las gracias, por supuesto, a Pilar Baselga, ya amiga ya del canal, y mil gracias, Pilar, por echarnos una mano con todas estas cosas y divulgar la información, como decimos siempre. Solamente vamos a informar, a dar unos datos, vosotros tomáis vuestras propias conclusiones, esto no va a ser un debate, vamos a enseñar unos datos, ellas, tanto Pilar Baselga, como ya he dicho, como Lady Utopía, con unas imágenes, unos datos y aquí la gente que saque sus propias conclusiones. Vamos a hablar del origen de las religiones y yo no me quiero enrollar mucho. Yo les voy a dar paso a ellas, que si no me equivoco, vamos a verlas a las dos en la cámara, dos bellezas. Lo primero voy a probar el sonido. Vamos por partes. Pilar, ¿me oyes bien? Yo te oigo muy... Perfecto, me viene un poquito entrecortado, ahora mejorará. Lady Utopía, ¿me oyes bien? Te oigo bien. Perfecto, pues ya las mostramos, ya salís las dos en pantalla y yo me quito la máscara, que así estoy más cómodo. Y bueno, como hemos dicho, vamos a hablar del origen de las religiones. Lady, empieza tú misma, por ejemplo, ¿de dónde viene todo esto? Te dejo el micrófono es vuestro. No, bueno, yo sé que Pilar va a explicar más que yo las religiones... Oye, es que oigo yo con eco, ¿me oís con eco? Yo te digo bien, te digo vamos a mejorar el sonido. Te digo un poquito entrecortada. A ver, háblame un poquito. Hola, hola. Un pelín entrecortada, a ver si mejora el sonido. Pero te digo bien, no te preocupes. Tú habla tranquila que si... Vale, no, es que me oía yo a mí misma y me estaba... Vale. Pues nada, para que nos explicara Pilar cuáles son las principales religiones y cómo se crearon. El catolicismo, el hinduismo, el budismo no es una religión, que es una forma de vida. Lo que me contaste esta tarde, Pilar. Sí, te oigo bastante mal, no sé tú cómo me oyes. Se te oye un poquito entrecortada, pero ahora parece que la imagen va mejorando. Si no, le bajamos la resolución de la cámara un poquito y mejoraría el sonido, pero de momento va bien. Bueno, porque yo oigo muy mal lo que me dice Lady Utopía, ¿eh? Os aviso. Yo me escucho muy bien a mí misma, pero a ella no la escucho bien. Ahí, a ti te oímos. Yo de todo quería decir que no soy teóloga, eso es importante, que no vengo aquí a hablar desde el púlpito de la sabiduría, porque yo no he estudiado teología, no soy teóloga, he estudiado historia del arte sobre todo, que es mi profesión, y voy a hablar de lo poco que sé, pero creo que
puede servir, de la misma manera que no hace falta ser chef para cocinar muy bien en tu casa, pues yo creo que no hace falta ser teóloga ni haber leído todas las obras de todas las religiones para tener una idea un poco, digamos, para poder organizarte en tu vida desde el punto de vista de la fe y de lo que es la religión. También quería decir, nada más empezar, porque es muy de internet, yo lo he visto en los comentarios que me hacen en mis ponencias que tengo en YouTube, que me atacan personalmente cuando no les gusta lo que yo digo. Entonces, creo que es muy importante no confundir el mensaje con el mensajero. Y que cuando una persona dice algo que no te convence, pues puedes argumentar o puedes prescindir de ver a esa persona. No hace falta atacar a la persona cuando lo que dice te molesta o no lo entiendes o no lo compartes. Entonces eso, yo encantada de contestar a las preguntas que nos hagan, a ver si puedo, porque es un tema muy complejo. También quería explicar lo de que no hay que tirar el bebé con el agua del baño, que esto es lo que se hace siempre por falta de educación y falta de discernimiento. ¿Qué quiere decir la expresión no tirar el bebé con el agua del baño? Esta es una expresión pues, que se usa en Francia, se usa en Alemania, creo que también los ingleses la utilizan, los americanos, que significa que cuando tú estás haciendo limpia de las cosas que no te gustan, de los conceptos, hay que saber discernir entre de lo que quieres prescindir y de lo que no quieres prescindir. Hay veces que hay que tirar el agua del baño, pero no el bebé, ¿eh? Entonces hay que tener discernimiento a la hora de decir, esto no me gusta. Pongamos, no me gusta la religión católica. Bueno, pues dentro de la religión católica hay cosas salvables, creo yo, que es en los valores cristianos y el mensaje de Jesús. Entonces, lo que ha habido en relación a la religión católica en Occidente es un rechazo absoluto por parte de una sociedad que se declara moderna, que ama el progreso, y que la modernidad es ser ateo y creer en Dios es ser una persona muy tradicionalista, que tiene valores obsoletos, en fin. Eso es lo que ha venido diciéndose desde la Revolución Francesa, que es cuando se instaura la idea, ¿no?, que la modernidad y el progreso es el ateísmo y la religiosidad es algo que se asemeja a la falta de educación o la falta de inteligencia. Bien, ahí el agua del baño, en mi opinión. Entonces, por eso hay que distinguir, creo yo, entre lo que es religión y lo que es fe. Una persona puede ser religiosa en su vida y tiene fe en valores superiores y no seguir ninguna religión. Entonces hay muchas personas que son religiosas y yo soy una persona religiosa, pero yo no sigo ninguna religión. Desde luego que no sigo la religión católica, como luego comentaremos, ¿no? Bien, entonces en cuanto a las religiones del mundo, hay evidentemente muchísimas religiones, pero hay fundamentalmente tres grandes grupos, ¿no?, que serían en el mundo asiático, son el hinduismo que no es una religión, sino que es un conjunto de religiones, de creencias, y una de las disciplinas, maneras, caminos, es el budismo. El budismo no es una religión en sí, no tiene una cosmogonía, no tiene dioses, es una manera de vivir. O sea, es una filosofía, es más una disciplina, una filosofía que una religión. Desde luego que no es una religión. Bien, luego, eso es en Asia. Luego tenemos el cristianismo, con todas sus derivaciones, cristianismo, catolicismo, protestantismo, evangélicos, episcopalianos, anglicanos. Estos están en Europa y en América, por historia. Y luego en África y en Oriente Medio tenemos el Islam. Esas serían las tres grandes religiones. Y me vais a decir, pero el judaísmo. El judaísmo es una religión muy especial, la verdad, porque es una religión a la que no te puedes convertir. Esto no ocurre en ninguna religión. Un católico pues va a una iglesia y dice que quiere ser católico. Bueno, es una persona que quiere convertirse al catolicismo o a cualquiera de sus versiones, irá a la iglesia, hablará con el párroco y dirá, pues es que yo quiero seguir esa religión. Entonces habrá un rito, a lo mejor el bautismo, o a lo mejor otras cosas, y se convierte a esa religión. En el Islam es todavía más fácil. Un musulmán simplemente pues
dice quiero ser musulmán y ya está. Hace sus votos, digamos, en privado y luego empieza a seguir la ley islámica, a rezar como le dicen y a hacer las cosas que le dice esa religión, ¿no? En cambio, el judaísmo es muy diferente porque para ser judío tienes que nacer judío, no te puedes hacer. Entonces, yo tengo una amiga que se ha hecho judía, ella era católica, pero es judía de segunda. Ella no es verdaderamente judía para los judíos. Ella dice que es judía, pero yo sé perfectamente que para los judíos no es judía. Para ser judía hace falta haber nacido de una madre judía. Ni siquiera sirve el padre, tiene que ser la madre. Entonces, es una religión muy especial porque es una cuestión genética, es una cuestión de raza, ¿eh? Entonces, a mí me llama mucho la atención que los judíos siempre están un poquito como en la defensiva de que hay racismo contra ellos, cuando, digamos, es la religión de todo lo que hemos comentado, ¿eh? Hemos dado un repaso general al mundo, tú te puedes hacer de cualquier religión y de esa no. Entonces, ellos son diferentes, se quieren diferentes y tienen un término para los que no son judíos, que es goyim, en plural, goy es en singular, goyim plural, en hebreo, que significa no judío. Es que no tenemos un término para decir no cristiano. Existe el término pagano, en el pasado, pagano viene de pagus eran los bosques, entonces los paganos eran los que vivían en los bosques, en las aldeas, y esos eran los que no se habían convertido al cristianismo en el Imperio Romano, cuando en el Imperio Romano, digamos, convenía porque era la religión del poder. Entonces había unos resistentes al cristianismo que no se habían convertido y que seguían con sus ritos tradicionales y pues estaban en el campo, en las aldeas, y a eso se les llamaba paganos, ¿no? Pero no existen, escribo porque, perdón, los judíos y los gitanos tienen un poco la misma actitud, porque los gitanos también tienen un término payo, que es para no gitano, pero nosotros no tenemos un término para no cristiano. Diríamos pues un musulmán, un budista. En cambio, para los judíos están ellos y todos los demás. Y para los gitanos también están ellos y todos los demás. Entonces, bueno, esto es lo que quería decir con relación a también otra cosa importante. El judaísmo no hace proselitismo. ¿Qué es proselitismo? Pues lo que hacían los evangelistas, evangelizar, es decir, propagar la fe, propagar una doctrina, unas ideas, una religión. Eso es hacer proselitismo. Y cuando los españoles llegan a América, hacen proselitismo para que se conviertan los indios americanos al catolicismo español, ¿no? Pero los judíos no hacen eso. Entonces realmente es interesante porque son, históricamente, pues están un poco aparte, ¿no? Entonces, como os decía, digamos que está la historia del monoteísmo, ¿no? Decimos que el Islam, el cristianismo y el judaísmo son monoteístas, es decir, hay un solo Dios, y luego hay muchas personas que dicen que el Islam y que el judaísmo sí que son monoteístas, pero el cristianismo, el catolicismo, que ahora explicaremos la diferencia, el catolicismo no es monoteísta, a pesar de que dice que Dios Padre Todopoderoso es el Creador, etc., pero luego tenemos a Jesús, al que rendimos culto, a María, a todos los santos, y al San Antonio para los animales, y al Santa Lucía para la vista, y tantos santos que hay por ahí. Y entonces, realmente el catolicismo es un politeísmo. Hay muchos dioses, hay un dios mayor y luego dioses menores, como había Júpiter o Zeus, y luego estaban todos los otros dioses, ¿no? Pues aquí parece que estamos un poquito en lo mismo. Entonces, un pequeño apunte sobre la antigüedad de las religiones. Se piensa que, digamos, voy a decir los hinduismos, porque el hinduismo, como os decía, no es uno, es la religión que hay en la zona del Indo, del río, ¿no? Cuyo dios máximo es Brahma. Esta sería, digamos, probablemente la religión más antigua, como religión, digamos, compleja. Porque lo que es un hecho antropológico, es decir, del hombre, es que todos los grupos humanos, todas las culturas, creen en que hay algo más allá de la materia, ¿eh? Por eso es algo completamente imposible la gente que dice que yo no creo en nada. Eso es mentira, dicen que no creen en nada, pero siempre crees en algo. Es que no podemos no creer en algo.
Por ejemplo, la gente que dice, no, yo no creo que haya nada más allá de la muerte, esas personas muchas veces creen en la ciencia, por ejemplo, y para ellos es una fe. Se llama cientificismo, no lo dice, pero creen en la ciencia. Entonces es un tipo de fe, ¿no? Creer en la ciencia. Como algo perfecto, algo que permite superar el dolor y cosas así, ¿no? Bien. ¿Qué os estaba diciendo? Si el hinduismo sería entonces la religión la más antigua, en las cuales pues eso, estaba incluido el budismo, que es más bien un camino, más que una religión. Luego, no muy lejos del Indo, está el zoroastrismo. El zoroastrismo es el nombre que se le da a una religión a partir de digamos, un reformador de una religión anterior, que se llamaba Mazda. De Mazda, como el Mazda, el coche Mazda, pues el mazdeísmo es la religión que cree en Mazda, que es el dios. Es una zona al norte de Persia, no está muy bien definido porque también es muy antiguo, se habla de 1000 años que Zoroastro vivió, o Zaratustra vivió 1000 años antes de Cristo. Pero no se sabe, no tenemos las fechas exactas, aquí hay discusiones. Pero Zoroastro vino a, digamos, reformar el anterior que se llamaba mazdeísmo, es decir, que es anterior. O sea que probablemente el zoroastrismo, que es un monoteísmo, es con el hinduismo de las religiones más antiguas que hay en el mundo. ¿Y quién era Mazda? Mazda es todo y se expresa a través de la luz. Y por eso se le rinde culto al sol a través de templos con pebeteros con fuego. Entonces, no es que se le rinde culto al fuego, es que el fuego sería la manifestación visible de Mazda. Bien, después tenemos el judaísmo con Yahvé y el cristianismo es en realidad, y lo sabemos todos, Jesús era judío, ¿no? El cristianismo es una reforma del judaísmo, es un reformador, pero Cristo murió, no voy a decir Cristo, tengo que decir Jesús, porque Cristo ya es entrar en otra cosa. Jesús murió como judío, él murió judío, y es después que sus apóstoles, especialmente Pablo y Pedro, fueron los dos grandes evangelizadores que fueron propagando esta nueva, o sea, digamos, este nuevo judaísmo. Entonces, lo digo por los que yo estoy diciendo cosas muy elementales que deberíamos todos saber. Es que la gran discusión entre San Pablo y San Pedro era que Pedro decía que el mensaje de Jesús había que difundirlo solamente entre los judíos, solamente entre los circuncisos. Y Pablo decía que no, que era una palabra demasiado, un mensaje demasiado estupendo para solamente limitarlo a los judíos, que había que hacerlo universal. Y entonces ahí empieza el término católico. Católico significa universal, es el significado de la palabra. Católico significa universal. Y cuando Pablo empieza a predicar la palabra de Jesús, pues entre los corintios y entre todas estas personas a las que les escribía cartas, pues era para divulgar esto más allá del judaísmo. Entonces, digamos que es interesante que Jesús no creó el cristianismo, fue creado después. Y se dice que realmente es una creación de San Pablo, de Pablo, y luego le hacen santo. Bien, entonces, el cristianismo, que es una religión que va a desmontar el Imperio Romano. El Imperio Romano está basado en la injusticia, en el terror, en el miedo, en el sometimiento. Hay que pensar que en una sociedad pues hay muchos grupos, ¿no? Y solamente un 10-15% eran romanos, eran ciudadanos romanos. Porque la mitad de la población siempre es mujer, pues las mujeres no pinchaban ni pinchan ni cortan, no hacían absolutamente nada. Y esas se van a convertir al cristianismo, las mujeres. Porque una de las cosas que tenía Jesús es que estaba en contra, ¿no? del machismo que había en la época. Entonces, las mujeres, ya tenemos la mitad de la población en el Imperio Romano que era cristiana, que eran las mujeres, entre las mujeres. Luego, los esclavos. ¿Por qué los esclavos? Realmente el cristianismo, podemos decir, en sus inicios es una religión de esclavos. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dice? Todos somos iguales. Entonces, claro, a los esclavos les encanta esa religión.
las mujeres y los esclavos. Y luego, pues los soldados también, porque les trataban fatal. Es decir, que con su mensaje, Jesús va a desmontar el Imperio Romano. Y Diocleciano, que es el emperador que más persiguió a los cristianos, especialmente entre el año 304 y 311, son ahí 8 años de las más terribles, sanguinarias y crueles persecuciones de los cristianos, es el que, en el fondo, lo intenta pero no lo consigue. Hay que saber por qué el Imperio Romano no puede acabar con el cristianismo. Porque, y eso lo digo porque puede ser que sea de nuevo, no lo van a llamar cristianismo ahora, pero es un poco la misma idea, ¿no? De que las élites son corruptas, son sanguinarias, son crueles, qué curioso, exactamente lo mismo que pensamos nosotros, y que el pueblo no se merece ser tratado así, ¿no? Por eso yo veo hoy en día hay una gran fe en el mensaje de Jesús, al margen de la religión católica o de cualquiera de sus facetas, ¿no? Perdón. Entonces, el edicto de Milán es 313. ¿Qué es el edicto de Milán? Es un edicto que algunos historiadores dicen que ni siquiera, que incluso que está en los libros, pero que realmente jamás se promulgó, pero por el cual el emperador romano, que es Constantino, el emperador, bueno, no sé si era Constantino ya. Bien, el Imperio Romano decide que hay libertad de culto, que ya no es obligatorio el culto al emperador, el culto imperial, y que ya cada uno puede rezar lo que quiera, hacer lo que quiera y creer en lo que quiera, y separan las religiones. Lo que es muy interesante, la persecución de los cristianos. Es interesante es que el edicto de Milán es 313 y la persecución de los judíos termina, ¡ay, qué manía estoy con los judíos! La persecución de los cristianos por parte de Diocleciano termina unos años antes, en el 311. ¿Qué quiere decir? Que se rinde. No pueden con ellos. ¿Y por qué no pueden con los cristianos? Porque no tienen miedo. Es muy interesante. No tienen miedo. Les dicen, y te voy a matar, bueno, pues mátame. Y te voy a tirar a los leones, bueno, pues tírame a los leones. Y entonces ponían a los cristianos en los circos rodeados de animales hambrientos, que eran despedazados, y ellos morían cantando, rezando, abrazándose y diciendo, bueno, pues nosotros pues nos vamos a unir a Dios y no tememos la muerte, ¿no? Y al no temer la muerte, ganaron. Vamos, me vais a decir, pero bueno, claro, ¿qué es lo que pasa? Que en el año 325, en el concilio de Nicea, que es un concilio en el cual es un concilio ecuménico quiere decir de todas las religiones, se reúne Constantino, el emperador Constantino organiza este concilio, esta reunión, porque había muchas versiones del cristianismo. Y cada región tenía su manera de interpretar el mensaje de Jesús. Y lo que va a hacer el concilio de Nicea es decir, no, ahora lo vamos a hacer así, se va a rezar así, se va a creer esto, y se ponen de acuerdo para unificar y hacer una sola religión. Y ya ahí empiezan pues, a perseguir a los arrianos, por ejemplo, que eran los que creían en lo que decía Arrio, que es que no creían en la Trinidad, por ejemplo. Jesús era el hijo de Dios, pero era solamente el hijo de Dios, era hombre, no era la Trinidad, no era parte de la Trinidad. Una gran discusión sobre si era o no era. Bueno, la cuestión es que a los arrianos les perseguían por no ser los verdaderos cristianos. O sea que antes los perseguían a los cristianos, y después por no ser el cristiano correcto, ¿vale? Bien, y entonces, pues lo que vemos es que una religión que era de los parias, de los marginados, de los esclavos, de los que sufren, se convierte en la religión del poder. Y es una cosa interesante, hoy en día, os pregunto, ¿quién es el jefe de la Iglesia católica? El Papa. El Papa. El Papa es el obispo de Roma, ¿vale? Bien, pues en ese momento el jefe de la Iglesia cristiana es el emperador. Es decir, que el emperador era el Papa. Y así duró mucho tiempo, varios siglos. Hasta que empieza a haber una separación entre el poder
político y el poder religioso. Luego, más adelante, va a haber una gran discusión que se llamará el Cisma de Oriente, en el cual el obispo de Roma decide que él es la cabeza de la Iglesia cristiana, católica, apostólica romana. Por eso se dice apostólica romana, porque es por Roma. Y se opone a Constantinopla hasta 1053, que es el concilio el Cisma de Oriente. Entonces se separan. Pero lo que podemos ver es que el cristianismo es durante 3 siglos, desde, digamos, el año 0 hasta el año 325, una religión muy libre, donde no hay nadie que te diga cómo tienes que hacer las cosas. De hecho, no hay edificios. Esto es muy interesante. La arquitectura es el lenguaje del poder. Cuando empieza a haber edificios de algo, es que está el poder. Siempre la arquitectura es el lenguaje del poder. Templo, catedral, palacio, pirámide. Es una manera de expresar que tiene el poder. Este poder de los Illuminatis, este poder que viene de Sumeria, ¿no? Bien, entonces cuando el cristianismo, digamos, termina, el verdadero cristianismo, el mensaje de Jesús, termina cuando el emperador Constantino decide: ahora soy yo el que mando, yo soy el que dirige esta religión. Y esto sigue hasta ahora. Así que, bueno, ¿queríais... hacemos... Dime. Uy, ¿me escuchas bien? No te escucho bien, ¿no? A ver, un momentito. ¿Me vienes? ¿Tienes altavoces puestos o algo, Lady? No, me acabo de poner los auriculares. Espera un momentito, vamos a ver si lo solucionamos. Bueno, antes de soluciones quería comentar que, por ejemplo, para dar un dato histórico que permite entender lo que es una religión, es que en el año 1534 el rey de Inglaterra, Enrique VIII, quiere divorciarse de su mujer, porque él mató a... Divorce, beheaded, die, divorce, beheaded, survive. Mató de las 6 mujeres, mató a 4. O sea que, salvo la primera y la última, las mató. Bien, ¿por qué no mató a la primera mujer? Pues porque era la hija de los reyes católicos. Y matar a su mujer hubiera sido un problema político grandísimo, ¿no? Entonces él inventa una nueva religión que se llama la Iglesia Anglicana, y el rey de Inglaterra, en este momento la reina de Inglaterra, la reptil Isabel, es la cabeza de la Iglesia Anglicana. Es decir, que hay un rey que hace una religión para poder divorciarse de su mujer. O sea, esto para daros una idea de lo que es una religión. No tiene nada que ver con la fe, no tiene nada que ver con nada. Es un sistema de poder, es una organización como un partido político, ¿no? Pero a nivel mega, ¿no? Y una manera que tienen de decirte cómo tienes que hacer las cosas, cómo tienes que rezar, cómo tienes que pensar, cómo te tienes que comportar, y generalmente hay mucho dinero implicado. Sí. ¿Ya podemos escuchar a Lady? Lady, háblame a ver. A ver, perfecto. ¿se me oye mejor ahora? Perfecto. Sí. ¿Sí? Vale. Perfecto. Ahora que hablas de una institución y de un partido político, quería preguntarte sobre el sionismo, porque hemos hablado sobre los judíos, pero también a veces hay confusión entre los judíos y los sionistas. Vale, muy bien. Bien, el sionismo, el judaísmo es la religión del pueblo de Judá, que se encontraba en la zona de Palestina, Judea. Bien, yo no soy una especialista porque ahí hay muchas historias, no soy una especialista. Eso. Lo que sí sé es que el sionismo no es una religión, es un movimiento político que nace en Viena hacia 1892-3, y el creador del sionismo se llama Theodor Herzl, escrito H-E-R-Z-L, Herzl, y Theodor Herzl es el que dice que como los judíos están siendo perseguidos y maltratados en Europa, que hay que darles una tierra, porque son una nación sin tierra, y que esa tierra tiene que ser Tierra Santa, tiene que ser Palestina. Y los Rothschild y en general todas las élites Illuminatis son sionistas, es decir, que quieren
que Israel, o sea, son las que han creado Israel. El Estado de Israel es una creación de los Rothschild, financiaron el Estado desde Inglaterra. Entonces, bien, puede ser sionista y no ser judío. Y desde luego que no es una religión. Los sionistas no son religiosos, para nada, no son religiosos. Son más bien los judíos raciales, ¿no? Pero detrás, más allá de esto que decía Theodor Herzl, de que pobres los judíos que los echan de todas partes y hay que buscarles un lugar en el mundo para que ellos puedan vivir tranquilamente, lo que hay es, si leemos las cartas de Albert Pike a Mazzini, es un deseo de provocar la Tercera Guerra Mundial, enfrentando el Islam con el cristianismo. Ese es el proyecto. El primer ataque fue la masonería, que es un ataque contra el catolicismo, contra la Iglesia Católica, y el segundo ataque contra Europa es a través del Islam. Y por eso son los judíos, vamos, los sionistas, que no sé si son judíos, porque no puedo decir que todos sean judíos, los sionistas son los que han creado ISIS. Y todo el terrorismo islámico es una creación de los sionistas, porque está dentro de su agenda. Es así como ellos van a conseguir destruir Occidente, enfrentando a los cristianos con los musulmanes. Y como los musulmanes son muy pacíficos, en general, porque son 1.000 millones, la cantidad de locos del Islam son poquísimos, son muy, muy, muy pacíficos, pues lo tienen que fabricar, no lo pueden hacer fácilmente, ¿eh? Y ahora se está cayendo la cosa, a pesar de toda la ayuda que le están dando a los terroristas del ISIS y del Estado Islámico en Siria y en Irak, están cayendo porque, claro, si tú a estos mercenarios no les pagas, ellos están luchando y matando por dinero. Si no les pagas, pues se van a ir y van a dejar de luchar. Espero haber contestado a la pregunta. Sí. Es al final, el fin de todas las religiones, o si no de casi todas, es enfrentarnos los unos a los otros. Cuando investigas un poco, lo que te das cuenta es que lo que hay es una separación y pues eso, como ahora dicen que está muy de moda lo de inducción al odio, ¿no? Pues eso es lo que veo yo que hay en la mayoría de las religiones. Sí, sobre todo porque cualquier líder religioso está diciendo nosotros tenemos razón, los demás están equivocados. Claro. Excepto los budistas. Los budistas son los únicos que siempre dicen no se ha hecho ninguna guerra en nombre de nuestra filosofía de vida, ¿no? No hay ninguna guerra budista, no existe en la historia de la humanidad. Así cuando yo leí eso, dije me voy a hacer budista, pero luego no. Luego no me hice budista. Porque hay un problema con el budismo, esto es un paréntesis en lo que estamos diciendo, para mí, es que para los budistas los deseos son enemigos del hombre. Y hay que buscar como el estado neutro, ¿no? Eso es lo ideal, estar en el estado neutro, no desear nada. Y digo, claro, es que yo no me quiero anestesiar, yo quiero vivir la vida a tope. ¿Por qué me voy a anestesiar? ¿Que sufro? Bueno, pues sufro, ¿vale? Pues no me pasa, ya se me pasará, ¿no? El problema es que para los budistas sufrir está mal y entonces buscan la paz, la tranquilidad, tal. Y yo no lo siento así. Yo cuando sufro, pues sufro. ¿Qué se le va a hacer? Sufro porque estoy aprendiendo, porque tenía algo que aprender, por eso sufre uno, ¿no? Entonces luego ya me descolgué, pero al principio me encantaba eso de que eran los únicos que no habían tenido guerras. Y luego te quería decir otra cosa en relación a los judíos, es que hemos comentado ya, ¿no?, que el judaísmo más que una religión es una raza, pero luego también hay que decir que dentro del judaísmo hay dos grandes grupos, ellos mismos lo dicen, Askenazi, que dicen son los judíos de Europa, y los sefardíes, y sefarad significa en hebreo España. Sefarad es España, sefardíes, judíos de España, o simplemente españoles. Sefardí es español, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo he conocido y tengo tenido muchos años, ahora estoy muy desvinculada porque estoy aquí en España, pero cuando vivía en Francia y en Bélgica, todos mis amigos, prácticamente todos, eran judíos y eran askenazi. Y los askenazis, no es un secreto, se sienten superiores a los sefardíes.
Hay una jerarquía entre ellos, ¿no? Los askenazis son pues más poderosos y los sefardíes son como judíos de segunda. Es curioso porque cuando piensas que los askenazis en realidad descienden de los jázaros, que no son judíos originales, primigenios, semitas de Palestina, de Judea, sino que son de una zona central del sur de Rusia, cerca de Georgia, dices, manda huevos, ¿no? Que los que vengan a dar clases de judaísmo sean precisamente unos que vienen de segundas, ¿no? Eso, en realidad, un judío español es mucho más judío auténtico que un askenazi, pero entre ellos hay esa jerarquía. No sé por qué, pero bueno, no lo estudio. Bueno, porque seguramente que lo fomentarán, lo que estamos diciendo, que siempre fomenta la separación y la rivalidad entre unos y otros. Luego también quería comentar... Uy, perdona, Pilar. Sí, terminamos con lo de los judíos, porque pasamos a otra cosa, Sí. supongo. Antes de pasar a otra cosa, quería terminar con el término cultura judeo-cristiana. Seguramente que habéis escuchado esta expresión, la cultura judeo-cristiana, como si eso existiera. Esto es una palabra que se empieza a utilizar en el siglo XIX. En realidad los únicos judeo-cristianos eran aquellos judíos en tiempos de Jesús que se hicieron cristianos. Esos son los únicos judeo-cristianos, porque eran judíos y se hicieron cristianos. Entonces la cultura judeo-cristiana no existe, es un invento. Nuestra cultura, en la que vivimos, podemos decir que es la cultura europea, pero judeo-cristiana, pues no se puede decir. Y sobre todo en España, menos todavía, porque aquí había 3 religiones, había culto a 3 religiones y todo el mundo vivía en la misma ciudad, solo que se dividían por barrios, ¿no? Eso es lo que quería decir. Dime. No, iba a hablar también del judaísmo. Pues esto, lo que se dice que dicen en el Talmud, que bueno, ya hemos estado hablando que lo dicen en el Talmud, pero que también la Biblia tiene referencias en contra de otras religiones y también en el Corán, seguramente, pero en el Talmud lo que decías antes de que nos llamaban los goyim, o es no judíos, pero también nos llaman gentiles. Pues bueno, si buscas, que no lo sé, porque yo el Talmud tampoco no tengo acción de tenerlo en casa, no lo sé, pero dicen que ponen cosas así como que los judíos son llamados humanos de condición, pero los no judíos no son humanos, ellos son bestias, como que tienen cualquier tipo de libertad para matar a cualquier gentil. Y este tipo de cosas que tampoco me extrañaría, porque si te pones a leer la Biblia, cualquier otro tipo de religión, siempre tienes. Entonces, a mí que un Dios te dé el beneplácito de poder matar a tu vecino por no creer en él, pues me da que pensar que no estamos adorando a ningún Dios bueno. Más bien todo lo contrario. Bueno, yo te comentaba antes de que empezáramos el programa que yo he leído muchos extractos del Talmud que son absolutamente espantosos. Horribles. Espantosos. Los comentarios que hacen sobre los que no son judíos y cómo los tienen que maltratar y utilizar y tratar como animales, y que en algún momento leí también, pero como te decía, como yo no he leído el Talmud, que son personas que me dicen, en el Talmud pone esto, y esto lo digo para que todo el mundo tenga mucho cuidado. Yo también, todo lo que os he dicho, lo intento argumentar, pero puede ser que esté equivocada. Entonces no tenemos que creernos todo lo que leemos, ni todo lo que escuchamos, ni todo lo que nos dicen las personas que hacen en vídeos. Tampoco me creáis todo lo que yo digo, ni siquiera nada. Investigad por vosotros mismos. Por eso yo nunca cito estos fragmentos del Talmud, porque yo no lo he leído. Si yo lo leo, me tomo el tiempo de leerlo, que es enorme, y encuentro esos fragmentos, pues lo citaré, y además citaré la página para que la gente lo pueda encontrar. Es muy importante dar las referencias bibliográficas, la página donde lo puedes encontrar, porque eso es una manera de ayudar a las personas primero a investigar por sí mismas, y luego también es una manera de ofrecer, de mostrar que no te lo estás inventando, ¿no? Que es que está ahí escrito. El otro día estaba yo no voy nunca a misa, pero ese día fui porque era en mi pueblo
y hacía tiempo que, no sé cuantísimos años que no iba a misa. Y entonces digo, bueno, pues voy a ir a misa, a ver cómo es el cura de mi pueblo. Y resulta que leyó una epístola de San Pablo, y entonces la epístola era, pero si te encuentras con los no cristianos, mátalos y persíguelos. Y era una cosa terrible, o sea, una llamada al asesinato y todos ahí quietos, todo el mundo quieto. Bueno, yo estaba que hervía por dentro. Cuando termina la misa me voy a ver al cura y le digo, oiga, ¿cómo puede leer usted una cosa así? Que invita al asesinato y que nosotros tenemos razón y los demás están equivocados. Y bueno, ¿pero qué es esto? Y dice, bueno, es que, sabe, esto es así, son escritos antiguos. Y digo, hijo, pues escoja otro texto. No, quiero decir, que no podemos tirar la primera piedra. Que si el Talmud dice cosas horribles de nosotros, también San Pablo también, dice cosas terribles de los que no... O sea, por eso las religiones son tan peligrosas. Porque se establece que tú tienes razón y que los demás están equivocados. Pero si ya hemos hablado de que sabemos que somos 6.000 millones de personas, ¿cuántos son? 7.000, yo no sé. Imagina la cantidad de millones de personas que hay y la cantidad de religiones que hay y de creencias. Pues es que cada uno que haga lo que quiera y ya está. Si a mí qué más me da si el de al lado. Yo lo que quiero es que cuando paseo por la calle no me tiren una piedra, no me pongan una zancadilla, cuando voy a comprar que no me vendan cosas podridas, ¿eh? Me gusta sujetar la puerta cuando una persona viene detrás de mí en el metro para que no... Cosas así de convivialidad, pero ahora, si el que viene detrás le reza a Alá, a Mahoma, a Mazda, a Yahvé, me da igual, es que nos debería de dar igual, es una cosa completamente privada. La fe es algo privado que tú haces en tu casa contigo mismo, con tu familia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que detrás de la religión está el poder, están los sistemas de poder. Y por eso uno de los grandes más malos, malísimos, es el Papa. Lo siento mucho para la gente que cree que Francisco es tremendo, es jesuita. Está implicado en robo de niños en Argentina cuando él era obispo de Buenos Aires, en tiempos de la dictadura. Está denunciado por gente. Y ese señor es Papa. Y todo el mundo ahí haciéndose el pobre, además. ¿Qué hipócrita es? Con la de millones que tiene la Iglesia y todo, y sigue juntando, en fin. Bien, total que nada, que yo yo invito a todos a leer sobre la religión, porque es muy interesante, pero a luego hacer una especie de trabajo personal y de investigación personal para saber qué es lo que realmente a mí me sirve para hacer el bien, porque hemos venido aquí a hacer el bien y a aprender y a hacer el bien. Son las dos cosas que son importantes. Exacto. Una preguntita rápida, Pilar, disculparme. Creo que la has contestado antes, pero lo está preguntando señor J. La religión más antigua, si no me equivoco, me ha parecido entenderte que era el hinduismo, ¿puede ser? Claro, Sí. El hinduismo, pero es que el hinduismo no es una religión, ¿vale? Ajá. Es así. Compramos a todas esas religiones de ese mundo tan antiguo que todavía hoy la lengua más antigua que se habla hoy, que se escribe, es el sánscrito. Nosotros el arameo lo hemos perdido, el latín y el griego antiguo, clásico, no se habla ya. Pues en la India hoy se sigue hablando un idioma, una lengua que se llama sánscrito y que tiene más de 5.000 años. Es decir, que es una cultura fascinante la India, es un mundo aparte. Yo no he estado, pero es un mundo aparte. Podría hacer simplemente ellos, es como los chinos. ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Ellos no necesitan a nadie más. Tienen todo tienen todo. Sí. Bueno. Lady, creo que ibas a decir algo, que te he interrumpido, perdona. No, lo que estábamos hablando de las religiones, que lo que decía ella, que hay que investigar y hay que ver las religiones y que para hacer el bien, yo creo que también, si una religión te está diciendo, o un Dios en concreto, Yahvé, Jehová, Alá, me da igual, está diciendo que hagas el bien, mientras él hace actos de pura maldad, vamos a mirar a quién está
adorando. Es lo único que digo. Ya no hablo del budismo, que el budismo, como bien decía ella, si hay que estar muy neutro, igual que es malo sufrir, también es malo estar muy alegre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tengo que ser un autómata? No, no se trata de autómata, se trata de no tener, o sea, sí, como un calor, estar en el medio. Ecuánime, es decir, sí. De hecho, cuando tú vas a Oriente, las personas son muy moderadas. Se ríen, pero no lloran, pero... Sí, tampoco se ríen con muchas ganas, sí. Están como muy neutras, mucho más que nosotros. Nosotros somos mucho más expresivos. Hay un antropólogo que se llama Marvin Harris, que todos los que han estudiado un poquito saben, lo conocen, es muy famoso porque escribe libros además muy fáciles de leer. Y él hace un estudio muy interesante de las religiones y explica que las religiones tienen que ver con el clima. El clima define a las personas. O sea, tú no puedes... Por eso, ¿cómo son los sicilianos en Italia? ¿Cómo son los sicilianos en relación a los milaneses? Es que son diferentes, pero es que parecen... No son italianos, de hecho. Los milaneses desprecian mucho a los sicilianos, son así como los pobres, la gente del sur. Es que tienen un clima diferente. Otra cosa interesante, ahora no, porque claro, ahora hay neveras y de todo tipo, pero en el pasado, cuando nació el Islam se ve frenado por el consumo de cerdo. O sea, los musulmanes por religión no pueden comer cerdo. Ahora, tú ve a decirle a un polaco que no puede comer cerdo, o a un alemán, o a un ruso que no puede comer cerdo, ¿qué come? No hay ovejas. ¿Qué come? Entonces, la expansión del Islam se vio frenada por el clima, por la comida, porque si tú no... Entonces, esta historia de que no pueden... se suele decir que es que porque los humanos no comen cerdo porque hubo una enfermedad de los cerdos, que provocó muchas... Eso no se sostiene por una cosa muy sencilla. ¿Hay alguna religión que prohíba comer setas venenosas? No. Simplemente se sabe, hay setas venenosas. ¿Hay alguna religión que prohíba comer pescado podrido? Porque no hay nada más tóxico que pescado podrido. No hace falta. O sea, cuando una cosa está mala, está mala. No hace falta ninguna religión para prohibir nada porque está malo, porque ya no te lo comes. En realidad, lo que hay detrás de la prohibición del cerdo es algo muy interesante. El cerdo, sabe, el cerdo es competidor alimentario del hombre. El hombre y el cerdo comen lo mismo. Entonces, y necesitan mucha agua, además. Entonces, estamos en una zona semidesértica o desértica. Imaginaros que una persona pueda criar un cerdo. Es decir, que le va a quitar el agua al que no tiene. Le va a quitar comida al que no tiene. Entonces, el que cría un cerdo y se lo come porque puede, porque tiene dinero, porque tiene agua, porque tiene comida, resulta que está generando una envidia, un resentimiento, un problema social. Y la religión, hay que saber esto, es un sistema de cohesión social. Esa es la primera función. Una religión funciona si tiene un sistema de cohesión social. Y por eso está tan lleno de normativas alimentarias. Por ejemplo, en la India, la religión de los indios, las vacas son sagradas. ¿Por qué la vaca es sagrada? Porque la vaca de la India, que es una vaca diferente a la nuestra, es una vaca que tiene chepa, que sirve de animal de tiro, cuyos excrementos sirven de combustible y que sirve para transportar, pues si te comes la vaca, te has quedado sin combustible, sin medio de locomoción y sin la leche y sin el queso. Entonces no. Entonces prohíbes matar a la vaca y te sirve para todo lo demás. Y de hecho está estudiado por los sociólogos y antropólogos que cuando una vaca muere, normalmente no la dejan ahí que se pudra, se la llevan. Y ya hay otras comunidades religiosas que se encargarán de comerse esa carne. No la matan, pero cuando se muere, esa carne se consume. En un país con tantísima gente no puedes dejar ahí no sé cuantísimos kilos, 300 kilos o no sé cuántos de carne que se pudran al aire libre, ¿no?
Solamente en las zonas donde son muy, como se diga, muy religiosos, muy ortodoxos, pues entonces las dejarán que se pudran, pero normalmente no. Es decir, que la religión es un sistema de cohesión social que te da una serie de normativas para que no haya peleas entre las personas. Otro dato que a mí me hizo mucha gracia, estuve viajando, no me acuerdo dónde estaba, si era Marruecos o... Sí, era Marruecos, en el sur de Marruecos. Y bueno, me metí en un... Bueno, estaba en... No sé si me metí en una mezquita o qué. Y de repente veo que... O comprendo por qué la oración 5 veces al día. Cuando tú ves a los musulmanes haciendo la oración, es gimnasia. Se suben, bajan, se arrodillan, se levantan, se bajan, se arrodillan, se levantan, se arrodillan, se levantan. Y yo digo, pues fantástico, haces 5 veces al día esto y no veas tú cómo está la gente mayor. Se levantan y se sientan, se levantan, están estupendos, porque todos los días, 5 veces al día, tú pídele a una abuela de 80 años española que se arrodille, que se arrodille en el suelo y que se levante y que haga eso 5 veces, como hacen ellos. Y luego 5 veces al día. Pues no lo puede hacer, pero las viejitas musulmanas tienen un comportamiento, se sientan en el suelo, se levantan, están mayores, pero están la mar de bien. Pues digo, pues ya lo entiendo, ya entiendo por qué hay que rezar así, porque es una gimnasia, sobre todo, todos hemos visto, bueno, esto no les va a gustar a los musulmanes, pero es verdad que yo por lo visto en el Marruecos, en la zona del sur, no les gusta trabajar, están sentados mucho tiempo tomando té y debajo de una palmera y charlando con los amigos, no les gusta trabajar. Entonces, claro, si tú estás todo el día que comes unos dátiles, tu mujer cuida de la huerta y luego tienes unas cabras por ahí que las cuida tu hijo, pues tú no necesitas hacer nada, ¿no? Entonces, pues por lo menos tienes que rezar 5 veces al día y además te tienes que lavar, o sea que es fantástico, te tienes que lavar, tienes que hacer ejercicio, o sea que es fantástico. La cantidad de cosas que se consiguen de una sociedad imponiendo unas normas, ¿no? Bueno, ¿qué más? A ver qué había puesto yo. A ver, ¿qué más? Yo tenía unas imágenes aquí preparadas, no sé si queréis hablar de ello. Uy. ¿El qué? Yo tenía unas imágenes aquí preparadas, pero no sé si las queréis enseñar ahora o luego un poquito más tarde, para explicar... El tema de los rituales, ¿pasamos a la religión católica? Pilar. Venga, adelante. Venga. Pues el tema de los rituales, del bautismo, que estuvimos hablando antes, el bautismo antiguo, ¿cómo era, Pilar? Que no tiene nada que ver con lo que tenemos actualmente. Sí, es muy interesante saber que cuando decimos, bueno, San Juan Bautista bautizó a Jesús. Dices, pero bueno, ¿por qué lo bautizó si ya era mayor, no? Bueno, pues es que esto era un ritual judío. El bautismo era un ritual judío de purificación de cuando un judío había viajado fuera, se había ido de la comunidad, regresaba a la comunidad. Antes de unirse, debía purificarse por haber estado pues, en otros lugares, haciendo otras cosas y a lo mejor siguiendo otras religiones. Entonces era un ritual de purificación, no era un ritual de iniciación. Y por eso se lo hace San Juan a Jesús cuando regresa, que se piensa que se fue a Oriente porque no sabemos muy bien dónde estuvo. Ese era el origen de él. Pero tú querías contarnos eso que has leído, que es muy interesante. Sí, creo que quería decir que, bueno, ya lo hemos dicho una vez aquí porque hemos haciendo un adelanto, pero el tema del bautismo a mí me resulta muy curioso porque es los padres entregan el bebé a la Santa Iglesia, es un niño recién nacido que no tiene todavía un uso de razón para poder decidir si quiere ser católico, tiene el conocimiento, y luego todos sabemos que la fontanela, cuando nacemos, la fontanela aquí encima de la silla, un poquito abierta. Y ahí está el séptimo chakra, que es por donde nos conectamos a la energía universal, por así decirlo. Entonces, cuando tú vas a entregar al niño,
a la iglesia y lo bautizan, le echan el agua justamente ahí, en esa zona. Es como cuando si tú te echas agua en los ojos, los cierras, ¿no? Automáticamente. Pues yo creo que todo eso, los rituales que nos hacen hacer, tienen su porqué. Es una opinión mía, pero tienen su porqué. No hacen las cosas así porque sí. Y luego además a los padres les pide que, bueno, pues inculquen esta religión al niño y demás. También nos hemos enterado que, bueno, antes sí que era verdad que te decían que si tú no bautizabas a ese niño y el niño moría, pues que corría el riesgo de que se fuera al infierno. Ahora hubo una abuela papal, que nos comentó un compañero del programa, Grijol, creo que fue, y que dicen que no, que ahora los niños, aunque no estén bautizados, no van al infierno, pero antes sí te amenazaban con eso. Y sí. Es como, sí, es eso, te roban el alma del niño, tú vas a entregar al niño y le cierran la glándula pineal, que está justo en ese punto. Sí. Y ahora sigue con la confirmación y luego yo voy a ir con el matrimonio. Pon la imagen de la confirmación. Ostras. Sí, ya la tienes. Ahí está. Bueno, pues en la confirmación lo que hacen es echarte ceniza justo en el tercer ojo. Y dices, qué cool, ¿por qué te lo ponen justo en el tercer ojo y ceniza que tapa? Es que vamos sacramento tras sacramento como quitando facultades que puedas tener, porque si no tiene nada que ver, ¿por qué justo aquí? Pues sí, a mí me interesa. Sí. Bueno, y esto es que estoy buscando a ver el directo para ver la imagen. Sí, ¿no? Sí, ahí veo la ceniza, muy bien. Vale. La ceniza con la señal de la cruz. Sí. Y luego ya pasamos a la primera comunión, que se supone que es, pues bueno, hacerte comunión con Dios, y te dan la hostia consagrada, que representa el cuerpo de Cristo, y el vino, representa a su sangre. Esto cada uno puede sacar su propia conclusión, pero para mí no es más que un ritual caníbal, donde se supone que te estás comiendo a Jesús y bebiéndote su sangre. ¿Qué es la interpretación? Bueno, sería la interpretación, pero yo hablo bajo mi propia opinión. Aquí tienes el cuerpo de Cristo y su sangre y te la comes literalmente. Y luego ya pasaríamos al matrimonio. Pilar, ¿qué vas a decir del matrimonio? Pues mi opinión del matrimonio es que es el contrato, es el contrato basado en la desconfianza. O sea, el matrimonio es un contrato basado en la desconfianza. ¿Por qué? Creo que es el contrato que firmamos en nuestra vida con mayor dispendio de testigos. Tiene que venir un cura, o a lo mejor un juez. Vienen testigos, por los dos lados testigos, y un montón de gente para certificar que tú a esa señora no la vas a dejar tirada. Y que la vas a querer, y ella que no se va a ir con otro. Digo, pues hijo, si tú necesitas escribir eso en un papel, tener todas esas seguridades y todas esas personalidades que están ahí presentes, pues será porque desconfías, ¿no? Porque si confías, ¿para qué necesitas firmar nada? ¿Por qué firmamos un contrato con el inquilino? Porque tenemos miedo de que no nos pague. Claro. O sea, el contrato, si bastaría con darse la mano. Y ya está. Yo confío en ti, pues no. Entonces esto es muy interesante. Tengo un tío que es del Opus y yo estuve 20 años en pareja pero sin casarme. Y entonces cada vez que me veía me decía, bueno, a ver, ¿cuándo te vas a casar? Porque claro, estás viviendo en pecado, no sé cuántos, no sé qué. Y un día le dije esto, le dije, oye, pero si es que yo estoy comprometida con esta persona. Llevo 20 años con esta persona, luego después me separé, pero 20 años son muchos años. Yo no necesito nada, su palabra, la mía,
confiamos el uno en el otro. ¿Por qué? Digo, pero es que no te das cuenta. Le dije, está basado en la desconfianza. Y me dijo, bueno, me estás liando. Vale, todo lo que tú... Que me entran dudas. No quieres firmar. Bueno, el siguiente sacramento del catolicismo es la confesión. Esto es muy interesante porque en realidad es la CIA y el FBI todo junto. Sí. Y el Facebook y el Twitter. Es decir, que el cura se enteraba de todo lo que pasaba en el pueblo. Sabía todo, porque se lo contaban, claro. Así que fíjate tú que bien. Claro. O sea, es un sistema fantástico. Y el único que... Bueno, digo yo el único. Sí. Bueno, la historia es que otra cosa que yo no entiendo, y cuando yo soy para eso muy, muy dura, a mí me gusta que la gente sea congruente, ¿no? Entonces, la gente que es muy religiosa, que va mucho a misa, y de repente te los encuentras en un funeral, llorando, vestidos de negro, y yo digo, es que no lo entiendo, ¿por qué lloras? Pero si se va a ir con Dios, si esto es un valle de lágrimas. Esto es un valle de lágrimas, aquí no paramos de sufrir, el cuerpo que se enferma, que te duele, que no sé qué, que los achaques. Ahora ya se ha liberado de este cuerpo y ahora se ha unido con Dios, tu ser querido, ¿por qué lloras? Te miran así, digo, tendríamos que estar vestidos de colores, celebrando que por fin esta persona deja de sufrir en esta tierra y se ha ido con Dios, es una gran noticia, y todos llorando, y el cura ahí con voz compungida. Yo digo, serán completamente incongruentes, no me creo nada ya. O sea, si tú te pones triste porque eres creyente, crees en Dios y te pones triste porque se te ha muerto alguien, pues déjalo que alegría, ¿no? Que te está esperando, además luego nos vamos a morir todos, ¿no? Así que bueno. No, pero los cristianos... la pena y la culpa, Claro. y eso, y el miedo, y ser temeroso, y esto es lo que se comenta siempre. Y luego el apunte que quería hacer de lo de la señal de la cruz, que no sé si tienes la foto por ahí. Sí, claro. Aquí la sí, tengo, sí. ¿La tienes? Sí. Ya está, pues, bueno, como se ve en la foto, casualmente nos estamos haciendo la señal de la cruz, vamos de la frente al pecho y luego a los hombros, pues nos estamos haciendo una cruz invertida. Que a lo mejor no tiene... Sí. ¿Qué? Yo nunca lo había pensado. Pues sí, es que ellos saben lo que nos mandan a hacer, nosotros lo hacemos automáticamente, yo tampoco me había dado cuenta, pero su sentido tendrá que estemos con la señal de la cruz invertida encima cada 2x3. Y luego también el tema de que en la religión católica supuestamente estaba prohibido adorar imágenes y arrodillarte ante las imágenes, y tú cuando entras a una iglesia lo primero que ves todo imágenes. Y luego a Jesús, ¿por qué lo adoramos todavía en la cruz? Crucificado, sangrando, con la cara de dolor. Dicen, no, es que es para recordarte que murió por ti, para que tú te sientas culpable de que murió por ti. ¿No se supone que Jesús vino a transmitir un mensaje de amor los unos a los otros y resucitó? ¿Por qué no lo ponen así? ¿Por qué siempre te ponen a Jesús en el madero? Para que tú sientas, pues eso, una vibración baja de pena, de sentirte culpable. Y yo creo que hay más cera de la que hay, y que realmente se están alimentando de nuestras energías y de estos sentimientos que nos hacen tener con este tipo de dogmas, con este tipo de imágenes tan sangrientas todas. Sí. En el Concilio Vaticano II, que ha sido el último concilio, bueno, ya dijo Pablo VI dijo, el humo de Satanás ha entrado en el Vaticano. No puso fecha, pero ya decía eso. Yo creo que el humo de Satanás entró en el concilio de Nicea y nunca más salió. Quiero decir, está en el origen, ¿no?, del cristianismo como religión del poder imperial. Pero en el Concilio Vaticano II decía
va a haber una transformación que nos la van a vender, como siempre nos venden las cosas, como que es mucho mejor para nosotros. Que la misa se dé, que el sacerdote dé la misa mirando al público. Pero ¿qué pasa? Cuando el sacerdote se prosterna delante de el altar que tiene y suele tener pues el cáliz, pero la custodia, es decir, el Santísimo lo tiene detrás. Es decir, que Sí. cuando hace así, le da el culo a la Cierto. custodia. Es una inversión, es un horror. Sí. Así que yo lo siento por todos los que creen en esta religión de España, y de España, de Italia y de muchos países de Europa. Tienen que plantearse muy bien lo que están haciendo, porque están colaborando a una cosa siniestra y que les está haciendo muchísimo daño. De hecho, eso que comentabas de los Cristos sangrientos, así muy realistas, es producto del Concilio de Trento. El Concilio de Trento es un concilio que se celebra, que dura 18 años, en varios lugares, pero termina, se clausura en Trento, ciudad que está en la frontera, digamos, de Italia con lo que se llamaba antes Yugoslavia, que yo no sé ahora si es Serbia, Croacia o qué, no lo sé. Bien, entonces, en ese concilio, 1563, se decide que las imágenes sean muy impresionantes. Los protestantes, o sea, el Concilio de Trento es una reacción de los católicos a lo que ha pasado en Alemania con los protestantes. Los protestantes protestan, ¿por qué? En 1517 Martín Lutero dice protesto. ¿Protesto qué? Protesto porque no me da la gana pagar impuestos para construir la absurda Basílica de San Pedro. Y ya está bien de que nos cobren impuestos, de que nos vendan las indulgencias plenarias, lo que significa, tú dame un pastón que vas a poder pecar todo lo que te dé la gana. Fijaros qué corrupción, ¿no? Que con dinero puedas salvarte del castigo divino. Eso es una perversión infumable, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a esa incongruencia, ¿no? Y decir luego que eso tiene que ver con lo que dijo Jesús, que no tiene nada que ver, evidentemente. No. Entonces, como los alemanes y Martín Lutero están hartos de estar pagando impuestos para que la Basílica de Roma se cubra de oro y de mármoles, pues ellos protestan y dicen: nosotros ya nos desvinculamos de Roma, no reconocemos la autoridad del Papa, y que les den los duros a todos estos. Entonces, el protestantismo, y además van a estar en contra de la confesión, en contra de que el cura dé la misa. No hay misa en el sistema protestante, vas a ir a la iglesia a rezar, a cantar y a escuchar en el púlpito las homilías, o sea, los discursos, o sea, los consejos del pastor, ¿no? Y además el pastor se puede casar, es un hombre normal y corriente, tiene su familia, es un mundo completamente diferente. Y se retiran las imágenes, porque las imágenes primero cuestan dinero y luego desvían la atención, y además es una manipulación, y además es como que hay un intermediario, y los protestantes lo que quieren es que tú comunicas directamente con Dios. Entonces esa religión tuvo muchísimo éxito en toda esa parte nórdica de Europa, ¿no? Y entonces Roma se echa a temblar y dice: se nos están yendo los fieles, ¿qué tenemos que hacer? Y se reúnen durante todos esos 18 años a ver qué hacemos, a ver qué se nos ocurre. Y entonces se les ocurrió esto, se les ocurrió que las imágenes tenían que ser muy, muy, muy asquerosas, muy impresionantes, muy culpógenas, como tú muy bien decías, y hacer mucho culto a los santos, muchas imágenes, o sea, todo lo que los protestantes rechazaban, los católicos van a insistir. Las procesiones en las calles, cosa que los alemanes jamás van a hacer, procesiones con imágenes en las calles, en fin. Y esa a mí, yo como, es una cosa muy del sur, muy de España y de Italia, lo de los Cristos sangrando. A mí me pone, vamos, me espeluzna, no me gusta nada. Pero en España gusta mucho. La gente va ya, lo que pasa es que yo... Pero que yo lo veo como una incongruencia. Si eres cristiano y amas a Jesús, que sigas llevándolo en la cruz, incluso gente que se lo cuelga en el cabecero de la cama con las heridas sangrando, pues yo lo veo súper
tétrico y morboso y que no puede suscitar ningún sentimiento puro y sano, como el que se supone que tendría que hacerlo una religión. Claro, pero hay que pensar, hay que entender que la gente no se cuestiona nada. Ya. No se cuestiona nada, o sea, no se cuestiona nada. Les dicen, no, tienes que hacer tal cosa, van y la hacen. Pero eso no solamente en la religión. Manda a tu niño al colegio. Manda a tu niño al colegio con 2 años, pues no me da la gana. No, sí, es mucho mejor para el niño. Y todos los niños, la gente llevando a los niños de 2 años al colegio y de año y medio. ¿Qué es esto? Pues así, la gente obedece. Ponle 28 vacunas, dale las vacunas. Ahora es Navidad, tienes que comer pavo. Pues no me da la gana de comer pavo y tienes que regalar regalos. No me da la gana de comprar regalos. pero y el año pasado, todo el mundo claro. Papá Noel de Coca-Cola, que eso es otra cosa, ¿no? Sabéis que el Papá Noel era verde y luego lo hicieron rojo porque era un horror. Pero ¿qué te parece Halloween? Una fiesta satanista, donde las haya, porque es precisamente en la noche del 1 de noviembre cuando hacen los mayores rituales. Esa es la fecha de los satanistas. Por eso lo llaman todos los muertos. El Día de los Muertos. Entonces, todos los niños celebrando el Halloween, que esto me lo ha dicho una amiga que lo ha investigado, yo no lo he investigado eso. Me explicaba ¿de dónde viene la calabaza de Halloween? Cuando tú tenías un hijo para regalar o para entregar al ritual satanista, ponías una calabaza en la puerta de tu casa. Y así venían y te decían truco o trato, o algo así. O sea que todo ese jueguito de los niños estos, que yo siempre que vienen, que me llaman a la puerta, les digo, miren chicos, esto es satanismo. Me miran, ¿pero qué es eso? Digo, por esto. Cuando los niños venían y robaban a los niños para matarlos y comérselos. Salen corriendo, ya ni truco ni se van. No saben qué decir. No quieren caramelos ya ni nada, ya para casa a dormir. Yo no os voy a dar nada porque yo no quiero celebrar esto. Esto no es un horror para vosotros, no podéis participar en esto. Y se van que ya ni cantan ni nada. En fin. Otra cosa es que había oído que Halloween es Samhain, que era una fiesta pagana que se celebraba pues la cosecha y que como esa época lo que crecían eran las calabazas, que por eso era la representación de la calabaza, pero no había oído nunca esto. La fiesta de... A ver, ¿quién me va a explicar a mí que en noviembre hay una fiesta de la cosecha? Si ya se ha cosechado todo, es invierno, que ya no hay nada en las huertas. Si es que precisamente las calabazas, ¿por qué están ahí? Porque aguantan meses y meses y meses. Si tú las cuidas bien, te pueden aguantar pues meses, hasta el año siguiente si quieres, sin nevera, sin congelador, sin nada. Es ideal, es la verdura ideal para el invierno, porque en los huertos hasta ahora no hay nada, a menos que tengas calefacción, pero bueno, yo tengo brócolis ahora, y qué más, puerros y calabazas, eso es lo que hay ahora en el huerto. Entonces, no hay fiesta de ninguna cosecha, eso es mentira. Además es que la cosecha es en verano. La última cosecha, pues es la vendimia, que eso suele ser para la Virgen de Octubre, para el Pilar, suele ser la fecha de la vendimia en España, ¿no? Pero luego ya no hay nada más, no se cosecha nada más, y está todo cosechado. Por eso es que son mentiras. El 1 de mayo. ¿Sabéis que el 1 de mayo por qué se celebra? Es el día de la creación de los Illuminati. Ese es el 1 de mayo. No tenía ni idea. Claro, y se han inventado que es la fiesta de los trabajadores. Claro, tendrían que decir, es la fiesta de los esclavos. Que nosotros nos hemos recibido para que vosotros seáis nuestros esclavos. Y todo el mundo ahí celebrando el 1 de mayo, vamos, de verdad. Mira, tengo aquí unas... Perdona, sí. ¿El Halloween es muy antiguo? No. Pues no tengo ni idea, pero como en Estados Unidos hay muchísimo satanismo, pues yo cuando era niña Halloween no existía. En España y en Europa no existía. ¿Había una pregunta? Sí, tengo alguna. Por ejemplo, el Manco, en 1981, pregunta: ¿por qué Nimrod se perpetuó en la imagen de Jesús
y seminaris en la de María. Yo esto lo desconozco. No sé si sabéis algo. Nimrod es un descendiente de Caín. Y yo no veo que Nimrod sea Jesús. Eso me preguntan por aquí, vale. Y luego... No soy una experta de estas historias, pero Nimrod, yo no veo que Nimrod sea... Pero no, como no lo conozco, pero yo lo sé que Nimrod es el creador de Babilonia y es descendiente de la estirpe de Caín. Pero no que sea un Mesías o un Cristo, no creo yo. Vale, lo miraremos. Y luego, espiritualidad y filosofía nos hace una pregunta, esto ya es más a nivel, pues, ¿qué opinas? ¿Crees que el ser humano tiene un origen divino, espiritual o trascendental? ¿Y que ahora se busca precisamente destruirlo o ningunearlo? Yo creo que sí. Todo eso creo que sí. Yo creo que tenemos... Bueno, la verdad que es muy difícil explicar. No hay ninguna explicación que me satisfaga de lo que yo siento. Yo siento que soy como un espíritu encarnado, ¿no? Es decir, que como que existía antes de ser cuerpo y que seguiré de otra forma, ya no con mi pilar, digamos, una vez que yo muera. Y eso me hace creer que tenemos que vivir como si fuéramos a morir mañana y también como si fuéramos inmortales, porque las dos cosas son ciertas. Aunque parezca contradictorio, ¿no? Decir, bueno, ¿en qué quedamos, no? Hay que vivir como si fueras a morir mañana, porque es así, es que mañana nos podemos morir y no podemos dejar para mañana reconciliarnos con un amigo, no podemos dejar para mañana hacer el bien, lo tenemos que hacer ya. O sea, no puedes hacer lo que es bueno para ti. De hecho, por eso hay tanta gente enferma. A mi alrededor estoy rodeada de gente enferma porque no hacen lo que quieren en la vida y su cuerpo no se lo permite, ¿no? Entonces, a ver, la sensación que yo tengo es una imagen que utiliza mucha gente y a mí me gusta mucho, que es que somos como un coche de caballos, ¿vale? Una carroza de caballos. Entonces, el caballo es el ego. El coche es el cuerpo. El cochero es, digamos, la mente, la razón, y el viajero, el que está dentro del coche, es el ser. Entonces, lo que es inmortal es el ser. Y todo lo demás pertenece a esta dimensión, a este momento. O sea, yo soy un espíritu que me he encarnado en Pilar y yo tengo una mente que intenta dirigir bien el ego es necesario porque si no, no avanzas, es el coche, es el caballo. El caballo te lleva a hacer cosas, pero tienes que tener bien sujeto, ¿eh? Y que cuando corra, que corra porque tú quieres que corra. Y bueno, eso es como yo lo veo. Y entonces tenemos que vivir como si fuéramos a morir mañana, pero pensando que somos inmortales, porque somos inmortales. Esa parte nuestra es inmortal. Ahora, ¿reencarnaciones o no reencarnaciones? Yo todavía estoy ahí, no estoy segura de nada. A veces me da la sensación que sí, que existen las reencarnaciones, que a veces digo que me parece que es una manera de explicar lo que no podemos entender. Hay una cosa muy de la New Age, que es peligrosa, es querer entenderlo todo y querer explicarlo todo. Y decir, esto me pasa porque yo en otra vida era tal cosa, y yo hago esto porque es que en otra vida era tal otra. Eso es el típico de la New Age. No podemos simplemente decir, pues no lo sé, tengo un talento estupendo y se me da muy bien esto y me da la sensación que esto ya lo conozco y no pasa nada. En la New Age hay algo que es una especie de vicio, que es intentar controlar lo que yo llamaría la voluntad divina.
Os voy a poner un ejemplo de lo que es la voluntad divina. Yo creo que todos nosotros a ciertas edades nos hemos dado cuenta. Tú estás ahí empeñado en que quieres hacer eso, y venga, y llamas, y montas, y tal y cual. Y no hay manera. 2 años después sigues con ese proyecto y no hay manera. Y de repente te das cuenta de que otra cosa sale, pero así, sin esfuerzo, fenomenal, todo son facilidades, y no has hecho nada para ello. Entonces, la voluntad no basta. Está muy bien tener voluntad para hacer las cosas, pero a veces la voluntad no basta, y a veces la voluntad no es necesaria, porque te ocurren las cosas sin que tú hagas nada, simplemente te viene, de repente, cataclás, pasan las cosas y todo va hilado y todo va fenomenal y es genial y tú no has hecho nada. Así que yo veo, pues eso, en la New Age mucha soberbia y falta de humildad, querer explicarlo todo, y yo creo que tenemos que ser más humildes y decir, bueno, pues hay una parte que entiendo y otra parte que no entiendo, pero bueno, a lo mejor la entenderé más adelante o a lo mejor no la entenderé nunca, ¿no? No sé si he contestado la pregunta. Sí, totalmente. Se oía un ruido. Vale, perfecto. Me viene un poquito con eco. Oigo bien. Lady, me gustaría conocer tu opinión sobre esta pregunta. ¿Crees que el ser humano tiene un origen divino, espiritual o trascendental? ¿Y que ahora se busca destruirlo o ningunearlo? Sí, yo creo que sí, totalmente. Y creo también que sí que tenemos las facultades que se nos niegan desde siempre, simplemente diciendo que no podemos, y que doblega nuestra voluntad, pues incluso con estas religiones. Uh-huh. Yo sí que creo que somos pequeños dioses, que somos parte de un dios, parte de todo. Yo quería terminar, es que la última parte de la pregunta no la he contestado, cuando dice que si están intentando evitar que nos enteremos, ¿no?, de nuestro poder. Evidentemente nos están cosificando. Nos tratan como objetos y quieren que nosotros nos tratemos como objetos. Y la estética, que yo llamo promesa de cama, ¿qué quiere decir por estética promesa de cama? Las mujeres y los hombres cada vez más, que creen que van a gustar más porque son sexys. La estética promesa de cama es que tú te conviertes en un polvo, en un buen polvo. Y si no tienes un buen polvo, no eres guapa. O sea, se confunde belleza femenina con erotismo y provocación erótica. Y eso es muy grave. Eso es muy grave porque la mujer se convierte en un objeto. Sí, en un polvo. O sea, ni siquiera en un objeto. Es un polvo. Es decir, porque si fuera un objeto bonito, bueno, pues no pasa nada. No, es que es un objeto para follar. Eso es lo que somos. Entonces, cuando una mujer, por eso las mujeres se estiran, se operan, se quitan las arrugas, se ponen tetas, se suben no sé qué, se quitan no sé cuántos, porque quieren estar en el mercado, aunque tengan 70 años. Es ridículo. Pero ¿qué es lo que pasa? Nadie nos obliga, nadie nos pone una pistola en la cabeza para hacer todas esas barbaridades, ir por la calle enseñando las piernas. La gente va a pensar que soy una mojigata, pero bueno, yo es que lo creo profundamente, que nos tratamos a nosotros mismos como objetos. O sea que es cierto que los que nos manipulan nos tratan como objetos, como esclavos, pero nosotros tenemos que decir, o sea, ya está bien de echarle la culpa a los malos y decir ¿qué tengo que hacer yo, ¿no? ¿Cómo me tengo que comportar yo para dejar de ser un objeto? Es muy materialista el mundo en el que vivimos, pero la gente entra al trapo. Uh-huh. Sí, y dejamos de lado nuestra responsabilidad muchas veces. Bueno, ¿alguna pregunta más? Y luego ya paramos. Son muchos. Sí, una última pregunta. ¿Creéis que hay alguna forma de conseguir esa espiritualidad universal? ¿Y cuál sería la mejor manera? Una pregunta muy complicada. Bueno, a ver, esa espiritualidad universal, entiendo que lo que quiere decir esta persona es cómo se puede uno unir
estar en unión con Dios, ¿no? Pues yo creo que es en la vida cotidiana. La gente cree que la vida contemplativa es la meditación esa de hacer así, ¿no? Con los dedos así, con las piernas de loto y hacer ¿no? Eso no es para nada espiritualidad. Eso no es para nada espiritualidad. Porque no tienes por qué vaciarte. Eso es una de las grandes trampas de la New Age. Tú vacíate, vacíate. ¿Cómo que vacíame? Me voy a vaciar para que me entre quién dentro de mí. O sea, prepárate que te voy a meter al diablo dentro de ti. Nosotros tenemos que estar llenos de nosotros mismos, no vacíos, llenos de nosotros mismos, llenos de felicidad, de alegría. ¿Y qué es una vida contemplativa? Una vida contemplativa es: estoy fregando el plato. Qué bien. Ahora lo estoy aclarando. Mira la agüita que bien corre. Ahora pongo el plato, las gotitas. Eso es una vida contemplativa. Y ahora voy a prepararme la comida. Y ahora voy a cuidar de mi hijo. Y ahora voy a estar con mi pareja. Y ahora voy a cuidar de mi jardín. Y ahora voy a pasar la aspiradora. Y qué bien ha quedado mi casa. Eso es la vida contemplativa. Es muy sencillo, pero es que es muy complicado porque como nos dicen que tenemos que tener cosas y comprar y tal y cual, es que cuando tienes una vida contemplativa necesitas poquísimo. Porque cualquier cosa se convierte en un... Pero claro, te lo tienes que creer. Tú no puedes decir, bueno, imaginaros que ahora hay alguien que escribe y dice: Pilar, tienes razón, voy a lavar los platos y me voy a fijar. Y estoy ahí, qué interesante el plato. Y dentro de mí diciendo: qué coñazo estoy haciendo lavando los platos. Bien, pues eso, que la vida contemplativa es esa historia, que, ojo con el Eckhart Tolle y el poder de la hora, ese también es un manipulador del copón. El estar lleno de ti mismo, ¿habéis, por ejemplo, es que nos pasa a todos, porque a mí también me pasa que yo hago dos cosas a la vez, muchas veces hago dos cosas a la vez, y bueno, no pasa nada porque estoy en ello, o sea, quiero decir, pero es cierto que cuando estoy con alguien, me gusta estar con esa persona atenta. Yo no puedo estar, a mí me invitan a cenar y a mí no me gusta ir a cenar a casa de la gente, donde hay mucha gente. Yo no voy a fiestas, yo no voy a bares, yo quiero estar uno o dos personas, pero prefiero estar con una persona, porque puedo estar con esa persona, hablar, escuchar, entender qué le pasa, cómo tal, que le puedo ayudar, no le puedo ayudar. Yo creo que todo eso, todas estas cosas tontas que explico, eso es estar contigo mismo. Y si te estás plenamente contigo mismo, estás plenamente con Dios. Porque Dios está dentro de ti. Entonces, si lo buscas afuera, pues vamos mal. Tienes que buscarlo dentro de ti. Y además eso te da una paz, una salud. Pero claro, tienes que estar bien. Tienes que estar trabajando en lo que te gusta, sintiendo que tu vida tiene sentido. Y entonces todo encaja. Claro, si estás mal con tu pareja, mal con tu trabajo, mal con tus amigos, mal con tus hijos, comiendo fatal, adicto a sustancias cualesquiera, puede ser el chocolate o alguna pastilla o yo qué sé, ¿no? Entonces, claro, lo diabólico, nuestro mundo es diabólico, ya lo he explicado muchas veces que diablo es lo que separa, de dividir, lo que te separa en dos, lo que te separa de tu verdad. Entonces vivimos en un mundo diabólico, porque no vivimos en un mundo en el cual acontece eso que acabo de decir. A ti no te dicen cuando naces, o cuando tus profesores o tus padres te dicen: busca tu verdadero sentido de la vida. Vamos a trabajar en el colegio para que aquí todos encontremos para qué hemos venido a vivir en este mundo. ¿Os imagináis en la escuela, una escuela así? Vamos a trabajar para descubrir qué coño hemos venido a hacer a este mundo. Porque aquí todos somos diferentes. No, que va, aquí te van a decir que lo que tienes que hacer es estudiar mucho para tener un título y trabajar para otro. Y ser productivo. Estamos muy mal. Bueno. Sí, ser alguien de provecho para el empresario que te explote. Bueno, ¿alguna pregunta más así estupendísima? No.
Por mi parte, solo me queda darte las gracias y te pasaré el enlace de esto que estamos grabando todavía. Y, Vale. y nada, estoy aquí tomando un montón de apuntes para ir mirando yo también por mi cuenta. Y nada, seguiremos en contacto. Y cuando quieras hablamos de otro tema y lo profundizamos como hoy. Muchas gracias, Nostra, muchas gracias, Lady Utopía, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y espero que lo que hoy haya dicho, no sé si os ha servido, pero yo he tenido mucho placer en compartirlo con vosotros. Yo creo que... Claro que sí. Gracias a ti, Pilar. Adiós. Muchísimas Eso. gracias, Pilar. Hasta luego. Gracias. Pues, Lady, te quedas un segundito conmigo hasta que... Porque acabo de cargar nada, para darme 10 minutitos que descansemos un poquito. Y mientras tanto, si quiere entrar alguien, decírmelo por el chat del directo. Estoy cargando 2 o 3 cancioncitas para que nos dé tiempo a refrescarnos un poquito, lavarnos la cara y continuamos. Hoy es sábado, sabadete, como dice el dicho. Y luego haré el striptease, Lady, ¿te parece bien? Luego a las 4, a las 5, si eso, pues ya lo hago. Vale, me parece bien. Está bien, ¿no? Vale, depende de cómo transcurra Sí, la noche. Vale, amiguitos y amiguitas del Youtube, darme un segundito que lo dejo todo colocadito. Y nada, nos vemos ahora mismo. Decidme por el chat si quiere entrar alguien. Hasta ahora.